Ok, buenas noches. Estamos hoy día 14 de febrero, Día de la Amistad, eh, para el mundo y para nosotros como hijos de nuestro Padre, en reunión, en amor con el Señor de Señores. Nos toca revisar el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. En aquel mismo tiempo, o sea, cuando estaba pasando lo anterior, este, que había un desarrollo enorme del cristianismo a nivel de Antioquía, estaba Pablo, estaba Bernabé, etcétera, etcétera. El rey Herodes, este es Herodes Antipas. Herodes, el que construyó el templo, es Herodes el Grande, que tuvo varios hijos, y uno de ellos, Herodes Antipas, estaba dirigiendo esa parte en Israel. Entonces, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, algunos de los fieles de Dios, ¿no es cierto? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El, ¿Quién es Jacobo este? Uno de los 12 apóstoles, hermano de Juan, que eran los hermanos Boanerges, como lo llamó el Señor. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El día de los panes sin levadura es el día posterior a la Pascua judía. Ok, Herodes, como político y de la época, lo que buscaba es cómo atrae gente que lo sigue, gente que le agrada lo que haga, para recibir más adeptos y ganar más poder, ¿no? Entonces empieza una persecución más fuerte aún contra la iglesia, que es, mató el primer apóstol que muere es Jacobo, ¿ok? El primer discípulo que moría fue Esteban, que fue apedreado, que lo hemos leído hace poco en Hechos de los Apóstoles, que era también un diácono de la iglesia. Y estamos, como repito, los panes sin levadura son los días posteriores a la Pascua judía, que es una fiesta judía, la fiesta de los panes sin levadura. Es la fiesta de la Pascua y al día siguiente comienza la fiesta de los panes sin levadura. 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, después de toda esta celebración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué significaba este equipo de 4? O sea, tenían soldados que podían estar con él 8 horas, por decirte. 8 horas, 8 horas, 8 horas, o 6 horas, 6 horas, 12 horas. Un grupo descansaba y arrancaba con el siguiente. De noche, o sea, había formado un equipo para que no faltase en ningún momento guardias, para que no escapase y no hubiera forma. Le pone una seguridad muy alta para un hombre que no era peligroso para nada para el mundo, pero es peligroso para el Satanás, ¿no? Y, y el enemigo para los judíos. Entonces quería asegurarse de que los judíos lo siguieran y lo reconocieran a él. ¿Y qué pasó? Y cuando Herodes le iba a sacar, por decir que le iba a sacar el martes, el día lunes, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Serán 4 soldados. Un soldado amarrado a cadena, el otro soldado amarrado a cadena con él y 2 en la puerta. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, turno de 4, ¿no? Sujeto con 2 cadenas, durmiendo entre 2 soldados. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Otras traducciones dicen, pensaba que estaba soñando. ¿Ya? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, ahora recién entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes
y de todo lo que el pueblo, los judíos, esperaban. Ok, ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Dios hace señales? Sí. Pero, por ejemplo, hemos leído en los Hechos de Apóstoles que un día agarraron y los metieron a los 12 apóstoles y los azotaron. Dios podía haberlos librado, ¿correcto? Esa vez también, acuérdense que estaban presos y los sacaron, Dios los sacó y siguió testificando, pero los agarraron y los azotaron. En este caso, Dios lo saca por completo a Pedro, porque el peligro acá era mayor. Dios conoce cada situación y hace lo que necesita para cada situación, pero todavía Dios tenía un plan para él y no podía permitir que muriera, porque su plan era específico para cada uno. Y eso es lo que tenemos que entender muchas veces. Nosotros queremos ciertos resultados, pero el plan de Dios para nosotros, en su amor, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, tiene ciertos requisitos que se van a cumplir sí o sí. Entonces, como el plan de Dios para Pedro era que todavía siguiera, ¡pum!, lo sacó por completo en grandes señales. Miren la detalle que cuenta. Era una situación imposible. Era una cárcel en que había gente en la puerta cuidando, había gente amarrado a él. Sale y luego abre las puertas, dos puertas en la cárcel, y luego abre las puertas de la ciudad, que son puertas de hierro. O sea, cada detalle del Señor, lo imposible, lo hace, ¿no? Ok. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ya, este no es Juan el Bautista que ya murió, no es Juan el amado del apóstol, este es Juan el que escribió el Evangelio de Marcos. Algunas personas suponen que este Marcos era hijo de Pedro, la verdad que no se sabe. O que era este Marcos que estuvo ayudando en un tiempo a Pablo. Lo que pasa es que hay tantos Marías, tantos Simones, tantos Juanes, que si no se especifica no se puede saber. Así que no sabemos la verdad. Pero fue a esa casa. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. O sea, ¿se imaginan? Oye, llegó en vez de abrir la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, no estaban esperando para nada que pasara eso, era imposible. Por eso es que no reaccionaron abriendo la puerta, ¿no? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahora miren, antes de seguir por ahí, regresemos. ¿Quién se había muerto? Jacobo, hermano de Juan, ¿ya? Pero acá le dice que le avisen a Jacobo y a los hermanos. Recordemos, Jacobo en ese momento ya estaba de líder de la iglesia. Siempre nos enseñan que los líderes de la iglesia fue Pedro y Pablo, pero bíblicamente Jacobo, familiar en la carne de Jesús, que aparece entre los nombres de los cuatro hermanos de Jesús en el Evangelio, Jacobo es uno de ellos, era el que estaba liderando la iglesia. Lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles después, en otro capítulo, en cómo él es el líder por encima de Pedro y de Pablo. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en otro capítulo, ¿no? Que lo van a afirmar. Entonces le dice, haced saber esto a Jacobo. ¿Y por qué dice Jacobo? Porque Jacobo era la autoridad en ese momento y el que estaba manejando todo. Hagan saber a Jacobo que Dios me ha liberado. Y salió y se fue a otro lugar. En otras palabras, salió escondido. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿no? Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cesarea era la capital política del estado, ¿no? De ese momento. ¿Por qué lo mandó matar? Uno, ese cuento no se lo creía nadie, pues. ¿Pero por qué no se lo creía nadie? Porque es una cosa imposible. ¿Cómo va a ser un hombre que está amarrado con dos cadenas? ¿No? Despertarse sin hacer ruido,
levantarse sin despertar a los soldados que están amarrados a él para que no se escape, salir por la puerta con otros soldados sin que se dieran cuenta. Entonces, ¿qué decía? Estos estaban todos dormidos, o lo han dejado escapar, o le han pagado plata. No les creo. Por eso les ordenó matar. Aparte que habían fallado en la misión que tenían de cuidar específicamente a, a Pedro para que no se escape. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón son dos ciudades que están en la zona de Fenicia, que actualmente sería, no es Siria, sino es justo el país que está encima de Judea, que ahorita se me dio el nombre, de Israel. Está Siria, pero hay un país ahí que ahorita se me dio el nombre, pero de esa zona de ahí, que corresponde a la zona de Fenicia bíblica. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, o sea, se pusieron de acuerdo Tiro y Sidón, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. O sea, le pagaron a este Blasto para que pueda este, solucionar su problema. Vemos que la política no ha cambiado absolutamente nada en todos estos años, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesaba. Sin eso no podían lograr alcanzar las necesidades económicas y los negocios que tenían que hacer, porque por ahí Tiro y Sidón son zonas puerto. Y en la zona norte de Israel era los sitios por donde pasaba la mercancía también, ¿no? Claro. Entonces, y un día señalado, Herodes, Antipas, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Okay, vamos a explicar qué pasó ahí. Eh, si vemos antes, habían ido Bernabé y Saulo llevando las donaciones que de Antioquía y de toda esa zona habían hecho para la gente de Jerusalén, para la gente que vivía en Jerusalén, los cristianos. Entonces estaban repartiendo y haciendo, ese era su trabajo, cumplido su servicio. Volvieron de Jerusalén, o sea, regresaron a donde estaban, a Antioquía, llevándose a ese mismo Juan, que era donde Pedro fue y que donde estaban orando, que como decimos, este Marco aparentemente es el que escribió el Evangelio de Marcos, aparentemente. ¿Ya? Pero vamos atrás. Hay un versículo en la Biblia bien interesante que dice, el que se mete con nosotros, se mete con la niña de sus ojos de Dios. Y se estaba metiendo pues con sus hijos y con Pedro, ¿no? Y en ese momento, el rey Herodes, que estaba haciendo eso contra la iglesia, en persecución para quedar bien con los judíos que vivían en esa zona, entonces, ¿qué iba a hacer? Si seguía recibiendo reconocimiento de los judíos, iba a matar a mucha gente más, iba a perseguir a mucha gente más. Entonces Dios tenía que sacarlo porque no se quería convertir, no quería entender. Encima Herodes, si recordamos antiguamente, se hizo íntimo amigo de Poncio Pilatos y estaban trabajando juntos. Y obviamente no estaban trabajando para el bien de los cristianos, estaban trabajando para su bien y sacar el mayor provecho que querían, ¿no? Ok. Y fue una muerte súbita en ese momento, ¿no? Y fue en un momento específicamente en donde estaba elevado su orgullo al máximo. Yo soy, y la gente le decía, bueno, voz de Dios, o sea, eres lo máximo, ¿no? Y yo soy, y entonces ahí sí, justo fue el momento en que Dios se lo lleva, ¿no? Pero a pesar de toda esa persecución, dice, y todo el problema que hubo, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios, aún en los momentos más difíciles, está con nosotros. Y si nos dejamos usar, va a salir adelante su espíritu y va a crecer, vamos a crecer bárbaramente, porque esa es la idea, ¿no? Muy bien, pasamos entonces a Hechos 13 y comienza el trabajo en unión ya de Pablo. Pablo, como repito, ¿se acuerdan que hemos hablado? Se convirtió, empezó a enseñar por aquí y por allá, luego lo mandaron a Tarso un tiempo ahí y lo regresaron a Antioquía, donde fue entrenado por 2 años. Entonces, comienza ahora, ya después de estos 2 años, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
No es un local. Iglesia es un grupo de creyentes. O sea, la familia de Dios viviendo en Antioquía, la iglesia, los llamados a vivir aparte del mundo, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirena, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. El tetrarca justo que acaba de morir, ¿no? Porque acaba de morir. Yo estoy hablando de Bernabé, Simón Níger, Lucio, Manaén, Herodes, perdón, y Saulo, ¿no? Estamos hablando de ese grupito. Ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, juntos, en equipo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ese equipo estaba trabajando muy unido y está haciendo una obra enorme en Antioquía. Pero ahí está la cosa. Ese grupo sabía que Dios conoce mejor que nadie. El trabajo lo está haciendo muy bien. ¿Por qué iban a sacar a dos de sus miembros importantes para otra parte? Si estaban en el trabajo creciendo, ahí más bien se apoyaban los unos a otros y además eran muy unidos. Y ahí está, estaban sometidos al Espíritu. En el sentido de Espíritu les guiaba, obedecían. Y a donde les mandaba, ellos iban. Si decía que se queden, se queden. Hay un dicho, dispuesto a marchar, dispuesto a quedar, dispuesto a hacer su voluntad. En el oficio simple o importante, siempre dispuesto a hacer su voluntad. Y los mandaron. No porque ellos eran inferiores y los otros superiores, no, era un equipo completo y el Señor mandó específicamente que fueran y hicieron caso, ¿ok? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, en la zona más abajo de Antioquía, y de allí navegaron a Chipre, a la isla de Chipre que conocemos. Y llegados a Salamina, que es un puerto de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Siempre tenían la tendencia a ir a las sinagogas primero, que no estaba mal porque la palabra de la venida, en el Antiguo Testamento, de la venida del Mesías era para que el pueblo judío lo recibiera, ¿sí? O sea, estaba anunciado para ellos y tenían el deber de ir, donde los judíos también. Pero vamos a ver qué pasa. Tenían también a Juan de ayudante, Juan llamado Marcos, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Acuérdense, Bar Jesús era un judío y al estar cerca del procónsul, como que le había dado algo de la palabra judía. Entonces, si vienen dos judíos en misión, este hombre que estaba inclinado hacia el judaísmo quería escuchar la palabra del Señor que venía de otra parte, ¿no es cierto? Pero les resistía Elimas, el mago, llamado Bar Jesús, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Por qué quería apartar de la fe? Porque si iban con Pedro y Saulo, él perdía poder. El interés de él no era tanto llevar la palabra, sino cuánto poder tenía él y cuánto control, ¿no? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ojo, lleno del Espíritu Santo, que él no está hablando él, sino el Espíritu Santo a través de él. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El Espíritu Santo le estaba diciendo a esta persona, está aportándose como un hijo de Satanás. Ojo, ¿Dios lo ama a esta persona? Sí, pero le está diciendo, te estás portando como hijo. Todo lo que estás haciendo es como hijo del diablo, no como hijo de Dios, no como discípulo de Dios, ¿no? Ok. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. No le está diciendo, ya te quedaste ciego, te vas al infierno, no. Esto es como una señal. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó,
maravillado de la doctrina del Señor. Esto parece como muy salvaje, ¿no? Como muy agresivo de repente. Pero fíjense, cuando Pablo cayó y Dios le habló, ¿qué pasó con Pablo? Se quedó ciego 3 días. ¿Y qué hizo eso? Pablo fue convertido, hizo un cambio radical. A veces algunas cosas que parecen agresivas, o sea, injustas, o no muestran un Dios piadoso, en realidad es un Dios piadoso que está haciendo lo que es necesario para que la gente lo reciba a Él, porque al final de cuentas, si no lo recibimos a Él, no recibimos bendición, que eso es lo más importante. Entonces, acá uno fue señal para el falso profeta y fue señal para el procónsul. ¿Y qué pasó? El procónsul de toda la isla se convirtió, ¿ok? Toda la isla de Chipre, ¿ok? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que es otra zona fuera de la isla. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, ¿qué pasó? No se sabe, ¿ya? Juan Marcos, decidió por algún motivo no seguir con ellos y regresar a Jerusalén, donde él vivía, naturalmente. No sabemos, no lo explica por qué, ¿ya? Eso lo vamos a ver en otro capítulo posterior. 14. Ellos, pasando de Perge, donde estaban, llegaron a Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía diferente a donde estaban antes, y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Qué día de reposo? El sábado, porque en la sinagoga se reunían los sábados. Y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, o sea, vamos a hablar, entonces escuchen, listo. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Porque cuando en la sinagoga se reunían israelitas, o sea, judíos, y gente que era griego o romano o lo que sea, que también asistían, no como judíos convertidos, pero asistían también a escuchar la palabra. Por eso dice, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. O sea, está comenzando con la historia judía. O sea, no se sale en ningún momento la promesa que Dios dio al pueblo de Israel. Y enalteció al pueblo. Claro, de ser esclavos, los subió con mucho poder, ¿no? Salió con mucha riqueza de Egipto, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos, o sea, con mucho poder los sacó de Israel, de Egipto. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. La palabra soportar no es, pucha, tengo que aguantarlos a esto, no. Soportar es los sostuvo, los mantuvo, los cuidó, ¿ya? Esa es la palabra soportar, la traducción bíblica, por si acaso la palabra original. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Esto es historia bíblica, ¿no? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey. Esto es histórico. El pueblo dijo: no queremos más jueces, queremos reyes como el resto de los pueblos. Que dicho sea de paso, Samuel dijo: Dios, me están despreciando. Y Dios le dijo a Samuel: no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. No quieren mi plan. Así que si quieren rey, les voy a dar rey. 21. Seguimos ahora en Hechos. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quistao este le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, David cometió muchos errores, pero cuando Dios le hablaba y le mandaba algo específico, un plan o algo, él seguía el plan, ¿no? 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, o sea, Pablo está contando la historia bíblica y está narrando cosas que todos los judíos conocían, que de la línea de David, de la tribu de Judá, iba a venir un Mesías, ¿no? Un Salvador de Israel. Entonces, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, de comenzar Jesús a su ministerio, predicó Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Qué es bautismo de arrepentimiento? Bautismo significa prometo
cambios. O sea, me sumerjo, lo que estaba haciendo mal, dejo de hacerlo. O sea, arrepentimiento es bautismo de cambio, ¿ya? No es bautismo de culpa, ni de perdón. El bautismo es declaro que muero al antiguo yo y comienzo una nueva vida con un giro de 180 grados. El bautismo de arrepentimiento es bautismo de metanoia en griego. Ok. Más 25, más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he acá viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan, ¿qué dijo Jesús de Juan? De los hijos del hombre es lo más grande que han visto, pero en el reino de los cielos, el más chiquito en el reino de los cielos, mayor es que él. Eso lo dijo Jesús en los evangelios. Está diciendo, como hombre venido, es el más grande que ha venido. Así dijo Jesús de Juan. Y Juan dice que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. O sea, Juan, en su reconocimiento de Dios, dice, comparado con Dios, soy así. Pero Jesús explica, comparado con el resto de los humanos, es el más importante de todos los que han venido, así dijo, más que todos los profetas. Ok, pero es el corazón de Juan. Varones hermanos, 26, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, o sea, no estableciendo una relación con él, conocer es una relación con él, ni conociendo las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, o sea, en los días de reposo todos los sábados se leen los profetas en el pueblo judío, y que esos profetas decían que iba a morir, que iba a nacer en Belén, que iba a morir en una cruz, que no se iba a defender, que etcétera, etcétera, etcétera. Cada detalle de Jesús fue cumplido, o sea, de los profetas fue cumplido en Jesús. Pero al no conocerlo, o sea, al no aceptarlo, como ellos querían, no lo conocieron, sino tejieron su propia versión de cómo debía ser. No lo aceptaron a Jesús, ¿no? Dice, repito, no, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Al condenar a Jesús se cumplieron las profecías, porque la profecía decía que iba a morir y iba a morir por mano de sus enemigos espirituales, ¿no? 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Efectivamente, Pilato dijo, no encuentro ningún delito en él, ¿no? ¿Ok? 29. Y habiendo cumplido todas las cosas, está hablando de Jesús, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Está diciendo que se le apareció hasta 500 personas, dice en los evangelios, y a todos sus discípulos, a apóstoles. Jesús se le apareció después de la resurrección por un número de días, que fueron varias semanas, ¿no? Hasta que partió. Y luego vino el día de Pentecostés. Ya. Y más o menos tuvo Jesús 40 días acá en la tierra, después de resucitar. 32. Y nosotros también, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el significado de la palabra evangelio. Entonces, le estamos anunciando las buenas noticias de que la promesa que dieron a nuestros padres ya se cumplió. Esa es la buena noticia. Esa promesa que estamos esperando ya se cumplió. 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, sus antepasados, los hijos de esos antepasados que lo prometió, se los ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros, entonces, resucitando a Jesús, como está escrito también en el segundo salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿No? 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ya? Al resucitar, su cuerpo no queda pues podrido, ¿no? Y se deshace. Entonces está dando algunos salmos y proverbios con respecto a ese detalle de la resurrección de Jesús. 36.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, falleció, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea, su cuerpo se pudrió. Interesante, dice que fue reunido con sus padres. La gente dice, algunos dicen, oh, pues te duermes en la tumba y de ahí vas a resucitar. No, fue reunido con sus padres, o sea, pudo estar en contacto con sus padres mientras estás en el mundo espiritual. O sea, no es que estás ahí sin hacer nada. 37. Mas aquel a quien Dios levantó, Jesús, no vio corrupción, porque resucitó. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, de errores, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Este es el evangelio de la gracia, que dice que es por gracia, por medio de él. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados y desaparecer. O sea, aquel persona que no valora a Dios, asombrados por lo que está pasando y no volver a ponerse delante diciendo, no es esto verdad, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Los que menosprecian, el corazón menospreciador, aunque te cuenten la verdad de Dios, no la quieres saber. A eso se refiere. ¿Ya? 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedía la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos, o sea, no judíos, piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, sí, les pidieron que vengan el próximo sábado, pero estuvieron toda la semana recibiendo palabra, recibiendo palabra. El siguiente día de reposo, o sea, la semana, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Habían hecho una revolución. Lo que habían dicho, habían movido gente, habían seguido enseñando, la gente llamó unos a otros, entonces casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y ahí viene un problema serio. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. La semana anterior no lo habían hecho, pero los celos, el orgullo los bloqueó. ¿Por qué? Porque puedes estar, entre comillas, buscando a Dios, pero lo estás haciendo para tú recibir algo o ser reconocido, cuando lo que somos solamente son canales del maravilloso Dios de dioses, ¿no? Señor de señores. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, los judíos, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, por eso venimos primero a ustedes, porque la promesa es para primero los judíos, primero la promesa. Más, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. En otras es, si ustedes no quieren recibir la vida eterna, no quieren recibir lo que Dios ha dicho ya en la palabra en el Antiguo Testamento y se ha cumplido por medio de Jesús, entonces no queréis la vida eterna. Lo que queréis es reconocimiento acá, queréis cualquier otra cosa, pero no queréis realmente la vida con Dios. Por eso nos volvemos a los gentiles. ¿Qué significa? Nos volvemos es, en vez de estar así como ustedes, nos dirigimos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, que es un versículo también del Antiguo Testamento, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Entonces, eso está hablando Pablo y Bernabé, ambos. Ustedes están anunciando bien claro, la palabra es para todos y para todo el que la reciba. Ok. Los gentiles, los no judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hasta ese momento, el que prosélito era alguien que se acercaba, pero era inferior, no era judío, o sea que no tenía los derechos ni la recompensa que puede tener un judío. Eran considerados inferiores totalmente. Y cuando les informan, no son inferiores, para ustedes también es la palabra, para ustedes es la salvación, para ustedes es el reino. ¡Ah! ¡Pucha! Se, se volvieron locos positivos, me refiero, ¿no? 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Piadosas significa que seguían a los judíos, que eran los que sostenían casi siempre todo, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, si bien los votaron a Pablo y Bernabé, lo que sembraron ahí ya estaba creciendo por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué significa sacudir el polvo de sus pies? Es lo que dijo Jesús: si en una ciudad no te reciben, sacude el polvo de tus pies en señal para ellos. Lo que le está diciendo es, el simbolismo es, hemos venido a traer la palabra, pero ustedes no la quieren. Y lo que estaba haciendo acá en la tierra, en vez de poder limpiarla, ustedes se quedan con lo que han tenido. Eh, entonces están sujetos a lo que ustedes han decidido, no a lo que Dios quiere para ustedes. ¿Sí? Esa es la de sacudir, es la señal del polvo de los pies. Bueno, gracias Señor por este tiempo juntos y gracias por tu palabra. Nos vemos la próxima semana. Pero acá lo que quiero remarcar antes de cerrar la sesión es qué intenso es la testificación por un lado y qué intenso es la resistencia a la palabra del Señor al mismo tiempo. Desde los primeros días, Jesús habla y lo matan. Esteban habla y lo matan. Hay un interés económico y agarran a Jacobo, el hermano de Juan, y lo matan. Acá están testificando y el orgullo y esa cosa produce una rivalidad muy fuerte. La palabra de Dios hace que la gente tome decisiones a favor o en contra. Por supuesto, a veces en contra con el tiempo pueden recibirla bien y se conviertan, porque no podemos dejar de llevar la palabra del Señor aunque no la han aceptado al comienzo, ¿no? Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Pero fíjense qué intenso es, porque hay una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Y esa no es una lucha cualquiera. Por eso Pablo decía, no tenéis lucha contra sangre y contra carne, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, porque es una pelea, una batalla, no es una conversación, es realmente una lucha espiritual intensa que tenemos que estar preparados para ellas. Ok, muchísimas gracias entonces, hasta la próxima semana.